se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Estemos en línea con nuestros hermanos, Señor, para compartir una temática que de manera personal entendemos que es muy importante en nuestra vida diaria, sin la cual no vamos a poder obtener el sello de Dios, y esta temática corresponde también a la Reforma Pro Salud, la cual está ayudándonos en la perfección de nuestro carácter. Quédate con nosotros, Señor, en esta exposición, que tu Espíritu Santo se pueda mover en nuestros corazones de manera que podamos ser impresionados por tu palabra. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy estamos terminando una serie de estudios que hemos iniciado. El título general de la serie es la amabilidad como hábito en nuestra vida diaria. Y esta temática, como es muy larga, entonces lo hemos venido fraccionando. Probablemente alguno de nuestros hermanos que está entrando por primera vez ahora que estamos exponiendo nosotros, pues estamos llegando a la última temática de esta serie. Y para poder tener el concepto un poco más claro y más abarcante de todo, pues les invitamos para que puedan tener el seguimiento de toda la temática. Hoy nos vamos a enfocar en esta última parte que le hemos titulado lo que abarca la amabilidad o la amabilidad, haciendo también una relación en el título con la Reforma Pro Salud, porque seguramente estará preguntando, y eso lo venimos haciendo cada semana que tuvimos la temática, venimos cuestionando eso, amabilidad dentro de la Reforma Pro Salud, o por qué. Hermanos, el asunto, el concepto, dice el Espíritu de Profecía, que tenemos de la Reforma Pro Salud, debemos de irla mejorando conforme nos acercamos al fin del tiempo. ¿Por qué dirá así el Espíritu de Profecía? Es que no está claro el concepto que tenemos de la Reforma Pro Salud. Fíjese, en este momento viene a mi mente el pensamiento de Consejo sobre el Régimen Alimenticio, que hace mención que cuando el mensaje del tercer ángel pueda ser aceptado y recibido en su plenitud en nuestras vidas, dice entonces la Reforma Pro Salud va a ocupar el lugar que le corresponde. Y entonces el texto comienza diciendo a partir de dónde. Dice, habla de la conferencia general, hablando del liderazgo. En este caso vamos a mencionar el liderazgo. Comenzaría arriba, hermanos, cuando se entienda en su plenitud, dice el mensaje del tercer ángel, cuando se reciba, más bien, más que entender, cuando se reciba, dice, en su plenitud, entonces comenzará a hacer una impresión fuerte, tendrá un lugar fuerte dentro del liderazgo, después llegará a la iglesia, en la iglesia, dice, llegará a cada familia llegará a cada hogar, y en el hogar, dice, llegará a la mesa, y después lo último que menciona el Espíritu de Profecía, hasta dónde abarca la Reforma Pro Salud, dice, es hasta en la decoración de su casa. Tenemos 2 libros de consejos sobre el régimen alimenticio. Es uno que es de un librito color medio rojo con unas frutas al frente, y el otro que le llamamos los libritos de color vino, o color rojo también, rojo fuerte. Es la misma versión, pero en uno aparece, llegará, dice, hasta la decoración de la casa, y en el otro dice, llegará hasta en todas las decisiones que se toman en el hogar. Hermanos,
Y dice, por el otro lado, debemos de mejorar el concepto que tenemos de la Reforma Pro Salud, porque a veces lo hemos reducido nada más a plato y vaso. Y cuando hablamos de Reforma Pro Salud es solamente un enfoque alimenticio, pero entonces tenemos que ir a la pluma inspirada e indagar y buscar qué es todo aquello que abarca la Reforma Pro Salud. Por eso es de que hemos dedicado tiempo, hermanos, y el espacio para poder hablar de la amabilidad, pero queremos desde luego algo que no solamente sean mis palabras, sino que respalde por la palabra de Dios, porque estamos hablando de la amabilidad en una temática de Reforma Pro Salud. El párrafo 451 del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que ha sido el texto clave, este texto lo hemos venido repitiendo cada semana, y dice, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Y a partir de allí, hermanos, comienza a citar entonces todos los remedios que son utilizados en el plan de la salud de Dios. Fíjense aquí, porque nosotros conocemos 8 remedios, sin embargo aquí en el párrafo 451 de Consejos sobre el régimen alimenticio se mencionan otros más que a veces no los incluimos. Y no podemos, hermanos, no podemos quitarlo porque esta es palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son esos remedios que se mencionan aquí? El aire puro, el agua, el aseo. El aseo es algo que no está dentro de los 8 principios, pero que está dentro del plan de la salud. La debida alimentación, la pureza en la vida, este es otro remedio natural, pero que tampoco figura dentro de los 8, pero aquí sí está escrito. Una firme confianza en Dios, dice, son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Y entonces, a partir de aquí, nuevamente vuelve a mencionar más remedios. Algunos ya los repitió, otros vienen a ser nuevos. El aire puro, el ejercicio, el agua pura, un ambiente limpio y un ambiente amable. Hermanos, dentro de los remedios está el ambiente de la amabilidad, como un remedio natural, como un simple agente de la naturaleza, como un remedio de Dios. Y dice, entonces, al finalizar el pensamiento, estos remedios están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Hermanos, el hablar de la alimentación y luego las drogas, eso es entendible, ¿verdad? Porque conocemos que a través de la buena alimentación estamos nutriendo nuestro organismo y estamos fortaleciéndolo para las enfermedades, versus los medicamentos, que pueden ser rápidos pero que va a tener efectos secundarios. Pero usted colocaría en la misma balanza el aseo, la pureza en la vida, el ambiente de la amabilidad, comparándolo con las drogas, pues es lo que está haciendo el texto, hermanos, es lo que está haciendo Dios a través de esta escritura que está aquí en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Entonces, este ha sido el pensamiento, hermanos, por el cual hemos tomado tiempo para poder desglosar este remedio, este principio de salud y mencionar. Quizás quedamos cortos, hermanos, con cada principio de salud, pero tratamos de dar la mayor información que se pueda obtener. Ahora, dentro del espíritu de profecía, hermanos, ahora viene mucho refuerzo en cuanto a su relación de mi ambiente de amabilidad con mi salud física, mental y espiritual, porque a eso enfoca la Reforma Pro Salud, no solamente a órganos que estén sanos, que no me duela nada, sino el objetivo de la Reforma Pro Salud es el desarrollo a su máxima capacidad de la facultad física, mental y espiritual. Es una armonía de estas 3 facultades. Entonces, siempre mencionamos, hermanos, si la amabilidad no está presente en nuestra vida, entonces no hay salud física tampoco. Vamos a ir al texto bíblico. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Bueno, entonces, hermanos, solamente quisiera hacer un recordatorio de todas la relación que tiene el asunto de nuestro ambiente de amabilidad con nuestra salud física. Por estudios científicos se ha visto de que ser amables tiene una eficacia terapéutica y hay muchos estudios, hermanos. Usted puede entrar a hacer su búsqueda y se va a sorprender en relación a mi comportamiento, mi conducta con los que me rodean y mi relación y la relación que tiene con la salud física, con el estado de ánimo, con el sistema inmunológico, con el sistema nervioso. Hace disminuir el cortisol y favorece la oxitocina. Y si disminuye el cortisol, entonces disminuye también el estrés. Hay una relación de mi conducta, de mi entorno de amabilidad con la baja de colesterol y de baja densidad, hermanos, con la disminución de triglicéridos, con la disminución de la presión arterial. Y los efectos, más bien los actos de bondad, lo que hacen, a través de estudios se ha visto esto, es que liberan óxido nítrico, el cual va a dilatar los vasos sanguíneos, hace reducir la presión y entonces la presión sanguínea y entonces protege al corazón. De ahí que es el beneficio para los triglicéridos, presión arterial, colesterol LDL. Se concilia mejor el sueño, nos da energía. Una persona que practica estos actos de bondad y de amabilidad, hermano, puede conciliar mejor su sueño y entonces al día siguiente puede tener más energía. Hay una relación con la salud mental porque aumentan las endorfinas y también nos hace salir del ensimismamiento. Hermanos, en el pasado hemos leído algunos textos del espíritu de profecía. Una persona que está enferma generalmente está pensando siempre en ella misma. Y parte del tratamiento en el plan de la salud de Dios es de que esa persona deje de pensar en sí mismo y se concentre en ayudar a otras personas. También ayuda a sobreponerse a las adicciones y reduce la depresión. Todo este listado que acabamos de mencionar, hermanos, nuevamente, a través de estudios se recalca la relación que hay entre mi entorno social y mi salud física. Por eso, al llegar al final, hermanos, quisiéramos mencionar entonces, ¿qué abarca la amabilidad? Ya en el pasado hemos mencionado, el asunto de la amabilidad, hermanos, no solamente decir buenos días con permiso o perdón, gracias. Es parte de, indudablemente, es parte de, pero no es el todo de lo que abarca el asunto de la amabilidad. Antes que vayamos desglosando, ¿qué abarca específicamente o qué requiere Dios cuando dice que seamos amables o en esto pensar? Antes de que vayamos y desglosemos todo eso, vamos a hablar primeramente del equilibrio. Porque para cada principio, hermanos, la temperancia se hace ver en el agua, en el ejercicio, en la alimentación, pero también dentro de la amabilidad. ¿Quiere decir que uno puede ser intemperante con esto? Bueno, mire, pasa un dato de una doctora en psicología y es profesora titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Valladolid, es la doctora García Larrauri, que lleva desde 1998 estudiando las prácticas que contribuyen a mejorar nuestro bienestar psicológico personal. Y ella en uno de sus artículos mencionaba de que la amabilidad tendría que ponerse en su justa medida, es decir, ni más ni menos. Porque la amabilidad, escribe ella, endulza la vida, pero que tengamos cuidado porque se nos puede ir la mano, porque entonces resultaríamos falsos. Meloso es alguien que es dulce en exceso, y ella escribe en su nota, no podemos ser amables para conseguir algo del otro, porque eso sería manipulación, al igual que la amabilidad que enmascara superioridad. Y dentro de todo lo que hemos visto, hermanos, nos encontramos con una nota que en realidad en lo personal desconocía. Pero la palabra complaciente
es otra definición que da la RAE, que es la Real Academia Española, para la palabra amable. Muy interesante esto, hermanos. Complaciente es otra definición que da la Real Academia Española de la palabra amable. Aunque el complaciente se va a encontrar haciendo cosas que no desea para caer bien o evitar conflictos. Sí, y hermanos, y tenemos el llamado de parte de Dios a seguir la paz con todos, dice la Biblia. Seguid la paz con todos. Fíjese lo que dice Hogar Cristiano, página 386. En todo momento deben observarse modales correctos. Donde quiera que no haya que transigir con los principios, la consideración hacia los demás inducirá a adaptarse a costumbres aceptadas, pero la verdadera cortesía no requiere el sacrificio de los principios al convencionalismo. Esto es algo muy importante que tenemos que recalcar, porque ya mencionamos, Dios dice que sigamos la paz con todos, y qué tal que por seguir la paz con todos y por tratar de ser amable con todos y quedar bien con todos, quedo mal a los principios divinos. Por eso es que el pensamiento, aquí tenemos que marcar bien el equilibrio. Hay que, dice el Espíritu de Profecía, observar modales correctos en todo tiempo, pero siempre y cuando no entremos en transigencia con los principios que ya Dios ha establecido. Los que aman a Jesús y a las almas por quienes Él murió, buscarán las cosas que contribuyan a la paz. Pero, dice Mente, Carácter y Personalidad, página 250, pero deben cuidarse, no sea que en sus esfuerzos por prevenir la discordia renuncien a la verdad, no sea que al evitar la división estén sacrificando los principios. Es decir, por un lado soy amable, quiero ser complaciente con todos, pero no entremos en transigencia con los principios o con la ley de Dios. No sacrifiquemos nuestros principios. Un cristiano que es espiritual, dice, provoca la oposición de los hijos de la desobediencia. Esa paz y armonía que se obtienen por concesiones mutuas para evitar toda diferencia de opinión no merecen esos nombres. A veces se deberían hacer concesiones en asuntos que se relacionan con los sentimientos entre un hombre y otro, pero nunca, dice Mente, Carácter y Personalidad, debería sacrificarse ni una jota de los principios para obtener armonía. Amables con todos, pero sin fallar a los principios divinos. Otro punto en el cual tenemos que tener cuidado con nuestros actos de bondad y de amabilidad es otro extremo que tiene que ver con la familiaridad y los favoritismos. Fíjese lo que está escrito, hermanos, porque podemos llegar a confundirnos. Por un lado, ser muy amables, como decía esta psicóloga, muy melosos sería el extremo, muy melosos al punto que lleguemos a caer en una familiaridad, o ser demasiado amables y estemos confundiéndonos con el favoritismo. Así que Ministerio Médico, hablando de esto, en la página 190 dice, este es un consejo que se dio precisamente a los que trabajaban en el área de la salud. Dice, mientras los hombres y las mujeres de una institución de salud debieran ser amables y corteses, a la vez que se requiere que sean afables y que congenien con todos, mira aquí la advertencia, deben evitar hasta la apariencia de una familiaridad indebida. Fíjense, hermanos, qué interesante la palabra de Dios. Por un lado dice, hay que ser amables, hay que ser corteses, por favor, sean afables con todos, congenien con todos, pero, aquí hay un pero, eviten cualquier apariencia que tenga una familiaridad indebida. Ahora, hay otro asunto aquí que tiene que ver con el favoritismo. Escucha aquí lo que dice el Espíritu de Profecía, seguimos ahí en Ministerio Médico. No se deben otorgar favores ni atenciones especiales a unos pocos, ni dar preferencias a unos sobre otros. Esto se ha hecho y es desagradable a Dios. Hermanos, soy amable, pero solamente con un grupo de personas, ¿verdad? Solo con algunos, y a eso se le llama favoritismo.
Y este hecho, dice, que está ocurriendo, es muy desagradable a la vista de Dios. Pero escuche qué más dice, hermano, porque esto es terrible. Hay personas respetables que están afligidas y dolientes, pero que no se quejan y que necesitan atenciones especiales. Estos hombres y mujeres, fíjese, voy a recalcar aquí o voy a mencionar las características que tienen estos hombres y mujeres. Son personas de respeto, pero estas personas están afligidas, están sufriendo, están dolientes, pero no dicen nada, no se quejan. Y ellos, dice el Espíritu de Profecía, necesitan que se les atienda. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice, a menudo se pasan por alto y se tratan con dureza de corazón que se asemeja más al carácter de Satanás que al de Cristo, mientras, vamos a ver al otro grupo o a quienes sí se les está dando atención. Mientras hay damas, jóvenes atrevidas, que reciben atenciones especiales que no necesitan de manera alguna. Hermanos, qué importante es esto. Personas que están afligidas, que son personas de respeto, que están sufriendo, pero que uno a veces las maltrata, y estamos haciendo un tipo de favoritismo. Ahora nuestra atención no es en forma generalizada. Y este tipo de personas, hermanos, dice, están siendo pasadas por alto. Es más, se les está tratando, dice, más como el carácter de Satanás que como el de Cristo. Y sin embargo, ahora menciona otro grupo, y este grupo lo forman jóvenes que son atrevidas. Y dice, y toda la atención se está yendo para este tipo de jovencitas. Ahora, termina diciendo el pensamiento, todo este descuido está escrito en los libros del cielo. Todas estas cosas desarrollan el carácter. Hermanos, es un trato, es una conducta del ser humano. Sin embargo, todo eso, algún desaire, alguna descortesía con alguno de nuestros hermanos que nos están rodeando, es parte de la formación de nuestro carácter, y dice, y esto está quedando escrito en los libros del cielo. Así que cuando hablamos de la amabilidad, también cuidamos los extremos, familiaridad por un lado, favoritismo por el otro, y por el otro lado, querer estar en paz con todos y ser corteses con todos, transigiendo o quebrantando principios que han sido establecidos. Por eso es importante mencionarlo. Pero ahora, hermanos, que hablamos sobre todo aquello que abarca la amabilidad. Vamos a basar todo esto en un texto del libro de Mateo, capítulo 22, del 37 al 39, para poder comprender todo lo que abarca la amabilidad. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este, dice, es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que por un lado, hermanos, está mi relación con Dios, que es el primer gran mandamiento, y mi relación con los semejantes, que es el segundo grande mandamiento. Así de que cuando hablamos de qué abarca la amabilidad, vamos a centrarnos en estos dos grupos. Primero, mi deber con Dios y también mi deber con el prójimo. Pero ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes este pensamiento, porque estamos hablando de este primer gran mandamiento, del segundo gran mandamiento, en sí estamos hablando de los 10 mandamientos. Fíjense lo que dice en relación a nuestra conducta de amabilidad con los mandamientos de Dios, Ministerio de la Bondad, página 52. Dice, seréis hallados transgresores del segundo gran mandamiento. Vamos a leer anterior, más antes que esto. Dice, condiciones para heredar la vida eterna. Las condiciones para heredar la vida eterna son claramente, dice, establecidas por nuestro Salvador de la manera más simple. El hombre que estaba herido y despojado representa a los que son el objeto de nuestro interés, simpatía y caridad, está hablando el samaritano. Si descuidamos los casos de los necesitados e infortunados que nos son dados a conocer, no importa quiénes puedan ser, no tenemos seguridad
de la vida eterna, ya que no hemos contestado las demandas que Dios ha puesto sobre nosotros. No nos compadecemos ni apiadamos de la humanidad porque ellos sean parientes o amigos nuestros. Es decir, no es un grupo selecto, es para todos. Ahora, fíjese lo que dice en relación a los mandamientos entonces. Seréis hallados transgresores del segundo gran mandamiento, del cual dependen los otros 6 últimos mandamientos del decálogo. Es decir, si descuidamos, cualquiera que ofendiera en un punto es culpable de todos. Aquellos que no abren sus corazones a las necesidades y sufrimientos de la humanidad, no abrirán sus corazones a las demandas de Dios que están establecidas en los primeros 4 preceptos del decálogo. Entonces, hermanos, no podemos decir que amamos a Dios y hemos olvidado a nuestros prójimos para poder ayudarles, para poder hacer actos de bondad y de amabilidad. No podemos. Dice, aquella persona que no está abriendo su corazón y está mirando que hay necesidad, que la humanidad está sufriendo, tampoco dice no va a abrir su corazón a las demandas de Dios que están establecidas en los primeros 4 preceptos del decálogo. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, por eso dice el texto, y cualquiera que viola un mandamiento se hace culpable de todos. Bueno, pero ¿cuál es entonces la base de mi acción para con Dios y mi prójimo? Hay algo que se pone de base, hermanos, para poder realizar estos actos. Y tenemos que ir aquí al libro de Mente, Carácter y Personalidad, página 248. Eso quiere decir que se trata del tomo número 1. Y el subtítulo de este pensamiento dice, dar amor genuino es un signo de discipulado. Por elevada que sea la profesión de fe, aquel cuyo corazón no está lleno de amor a Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. Hermanos, es allí la razón, es allí el punto que nos debería motivar para poder ayudar al prójimo y para de esa manera servirle a Dios, es el amor. Dice, y fíjese, hermanos, lo que sigue diciendo, aunque posea gran fe y tenga poder hasta de obrar milagros, si no tiene amor, su fe no valdrá de nada. Esto es terrible, hermanos, porque son parámetros que sirven para que hagamos nuestra medición individual. Si decimos que tenemos fe, pero no hay obras, hermanos, y podemos estar haciendo milagros, pero si no hay amor, entonces la fe, dice, no vale de nada. Y escuche más, hermanos, escuche más. Podrá manifestar mucha generosidad, pero de eso se trata la temática y venimos hablando semana con semana de ser amables y de hacer actos de bondad. Pero mire con qué nos encontramos, con qué pensamiento. Podrá manifestar mucha generosidad, pero si el motivo de sus acciones no es el amor genuino, aunque dé todos sus bienes para alimentar a los pobres, no merecerá el favor de Dios. ¿Qué le parece? Es que por un lado, hermanos, estamos instando, incluyéndome a mí, a que procuremos ayudar a nuestros prójimos a ser serviciales, a tener actos de bondad y de amabilidad, porque es lo que nos insta la palabra de Dios. Pero por el otro lado dice, usted puede llevar comida para todos los hambrientos y puede dar, dice aquí, todos sus bienes para alimentar al pobre, pero si el motivo de esa acción no es el amor genuino, entonces, dice el pensamiento, usted y yo no mereceremos el favor de Dios. En su celo, dice, podrá hasta afrontar el martirio, pero si no obra por amor, escuche lo terrible con qué palabras termina este pensamiento. Pero si no estamos obrando por amor, Dios lo considerará un engañado entusiasta o un hipócrita ambicioso. Son palabras duras, definitivamente, hermanos, palabras duras. Si no se obra por amor, dice Dios, nos considera a nosotros como engañados, entusiastas, estamos bien entusiasmados, obrando, sí, pero engañados.
O también nos puede considerar como un hipócrita ambicioso. Hermano, esto es terrible. Esto es terrible. Entonces, ya puesto todo esto como base, ahora sí vamos a comenzar a desglosar, hermanos, qué es lo que abarca la amabilidad. Cuando Dios dice que seamos amables, que es un remedio de Dios, un simple agente natural, que es parte del plan de la salud, ¿qué abarca? ¿Qué abarca? Y bueno, tenemos que ir a la Biblia. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, marca el principio de nuestra amabilidad, porque Gálatas dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Pero el círculo se hace más pequeño, porque primero tenemos que comenzar, dice el hogar cristiano, la cortesía, la bondad y la amabilidad comienza en casa. Y después de casa serían los domésticos de la fe, y después todos los demás que nos rodean, pertenezcan a nuestra fe o no pertenezcan a nuestra fe. Recuerda aquel pensamiento que hemos venido estudiando: me traten bien o me traten mal, me respeten o no me respeten, me quieran o no me quieran. Dios dice, usted sea amable y cortés con todos. Así que, ¿dónde comienza el asunto de la amabilidad? Dice el Espíritu de Profecía, Hogar Cristiano, página 381, comienza en casa. Escuche, el principio inculcado por la orden de ser sinceramente afectos los unos hacia los otros viene a ser el fundamento mismo de la felicidad doméstica. En toda familia debiera reinar la cortesía cristiana. Por lo tanto, una actitud que cultive una cortesía uniforme y la disposición a obrar con los demás como quisiéramos que ellos obrasen con nosotros, desterraría la mitad de los males de la vida. ¿Cuál sería la regla? Esta es la regla de oro, hermanos. Tratar a los demás como quisiéramos que ellos nos tratasen. ¿Dónde comienza eso? En el hogar. ¿Cuál sería el resultado? Mire, hermanos, siempre hacemos una reflexión sobre este pensamiento. Dice, se desterraría la mitad de los males de la vida. Hermanos, todos estamos sufriendo por una razón. Cualquiera sea la razón y cualquiera sea la problemática o cualquiera sea el mal que nosotros estemos teniendo, venimos cargando siempre algo. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que si yo comenzara a manifestar cortesía cristiana en el lugar donde yo me encuentro, fíjense, la promesa de Dios es de que se desterraría la mitad de los males de la vida. ¿Qué le parece? Quitaríamos un bulto tremendo de nuestra vida, hermanos, solamente aplicando la cortesía cristiana. Pero cuando habla de cortesía cristiana y nuestra conducta de cortesía, ¿a qué se refiere? Tenemos que ser un tanto más específicos. Bueno, tenemos que ir entonces al Ministerio de la Bondad, página 123 o 162. Doy dos páginas, puede ser una de PDF u otra del libro original. Entonces, Ministerio de la Bondad dice, hablando de las esposas y madres, dice, la esposa y madre puede unir a su corazón a su esposo e hijos mediante un amor inmutable demostrado con palabras amables y un comportamiento cortés. La amabilidad es barata, pero tiene poder para suavizar las naturalezas que se volverían duras y ásperas sin ella. La amabilidad cristiana debiera reinar en cada hogar. Entonces, comenzamos a desglosar aquí cuando el Espíritu de Profecía dice cortesía cristiana, buenos modales, actos de bondad, de amabilidad. ¿Qué es? Bueno, Ministerio de la Bondad destacó algo aquí. Palabras amables, comportamiento cortés, pero todavía no se ha definido bien eso. Hogar Cristiano, página 387, dice, escucha aquí, cualquier negligencia de los actos de cortesía, cualquier olvido en cuanto a pronunciar palabras bondadosas y alentadoras en el círculo de la familia, tanto entre padres e hijos como entre hijos y padres, escucha aquí,
confirma los hábitos que hacen que el carácter difiera del de Cristo. Ahora, quiero saber cómo está mi carácter, hermanos, si estoy en armonía con Cristo o me asemejo más al carácter del enemigo. Pues entonces veamos que de paso hay un texto que esta semana estábamos estudiando, el hecho de cuidar y de ser vigilantes y cuidadosos con nuestros hábitos. Por eso es que la serie se llama La amabilidad como hábito en nuestra vida diaria, porque el espíritu de profecía dice que el pensamiento se convierte en acto, el acto que se repite se convierte en un hábito, y los hábitos vienen a constituir el carácter. Hermano, el asunto de la amabilidad tiene que venir a ser un hábito, una característica del cristiano. Por eso es de que cualquier negligencia de mi acto de cortesía o cualquier olvido de pronunciar palabras bondadosas, hermanos, en el hogar, en la familia, está confirmando, dice aquí, los hábitos que hacen que el carácter difiera al de Cristo. Entonces, hacemos rápidamente, hermanos, un escudriñamiento de nuestras vidas, no del hermano ni de la hermana. Escudriñémonos a nosotros mismos. ¿Cómo estuvo el día de hoy? ¿Pronunciamos palabras bondadosas? ¿Tuvimos alguna negligencia en nuestros actos de cortesía? Y vamos a ver qué más abarca. Estamos viendo solamente palabras, pero ¿qué más incluye? Bueno, escucha aquí. Y creo que seguimos con palabras. Hogar Cristiano 381, párrafo 6, dice: la bondad y la tolerancia mutuas harán del hogar un paraíso y atraerán a los ángeles santos al círculo familiar. Entonces, cada vez que haya bondad, cada vez que usted hace un acto de amabilidad, de tolerancia, de bondad, dice, el hogar se va a considerar como un paraíso. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, dice, los ángeles van a venir al círculo de la familia. ¿Y qué va a ocurrir si es todo lo contrario, hermanos? ¿Qué ocurriría? Escucha aquí lo que dice Hogar Cristiano. Pero ellos, es decir, los ángeles, huirán de una casa donde se oyen palabras desagradables, donde se oyen palabras de irritación y contiendas. La falta de bondad, las quejas y la ira destierran a Jesús de la morada. Hermanos, cuando hablamos de la reforma en pro de la salud, cuando estábamos iniciando leímos una lista de toda la relación que tienen nuestros actos, que tienen que ver con nuestro entorno. Por eso el principio de salud dice un ambiente limpio y un ambiente amable, como parte del plan de la salud de Dios. Porque no podemos, hermanos, esto lo hemos visto ya en temáticas pasadas, no podemos solamente conformarnos con un vegetarianismo estricto, cuidando cuánta ensalada nos comemos o cuánto jugo verde nos estamos tomando, y mantener una descortesía en el hogar, pronunciando palabras desagradables, viviendo en contiendas, con irritación, con hostilidad, un lugar donde gritan y grito, donde jalan y jalo y me jalan. Hermanos, su sistema nervioso no está bien, no importa si usted es vegetariano o no. Si el ambiente donde usted está viviendo no es un ambiente que glorifica a Dios, entonces tampoco tiene salud física. ¿Comprendemos la magnitud de la reforma pro salud? Y por el otro lado, hermanos, la falta de bondad, mis quejas, la ira, dice, destierran a Jesús de la morada. Y también decía, en este mismo texto, hablaba de que los santos ángeles huyen, hermanos, de una casa donde está ocurriendo todo este tipo de ambiente. Los ángeles y Dios se van de la morada. Hermanos, no puede haber entonces una salud espiritual, porque quiero enfocar una vez más su mente, sus pensamientos, que la reforma pro salud no solamente trata órganos internos, no solamente trata hígado, riñones, estómago, pulmones, sino el ser de la persona, físico, mental y espiritual. Y entonces, si el Señor se ha retirado, y si los ángeles que trabajan en este ministerio, en este último tiempo, se retiran también, no podemos tener una salud, hermanos, en todo el ser, físico, mental y espiritual. No se puede, no se puede. Ahora,
¿Qué más implicaciones tiene mi comportamiento cortés aparte de mis palabras? ¿Qué implica? Escucha Hogar Cristiano 381, párrafo 4. Todos, dice, pueden poseer rostro animado, voz suave, modales corteses, y estos son elementos de poder. Entonces, no solamente son palabras, no solamente es la tonalidad de mi voz, fíjense la manera como lo expresa el espíritu de profecía, una voz suave, pero no solamente es la voz suave, y mi modal cortés también tiene implicaciones de rostro animado. ¿Qué le parece? Puedo hacer algo que lo puedo traducir como un gesto muy amable. Si le regalo algo a alguien, es un gesto muy amable, pero si mi rostro, hermanos, no lo manifiesta tampoco, entonces no se considera como un comportamiento cortés. Por eso es que la Biblia dice, Dios ama al dador alegre, está dándolo, pero si lo está dando de mala gana, si su rostro no es un rostro animado, hermanos, entonces tampoco Dios lo acepta como tal. Entonces, hay una armonía de conducta, de modales, del tono de la voz, pero también mi rostro también habla. Hogar Cristiano, página 386, dice, subtítulo, se expresa en miradas, en palabras y actos. Y escucha aquí lo que dice, los ángeles se deleitan en morar en un hogar donde vive el amor, y este se expresa tanto en las miradas y las palabras como en los actos. Hermanos, ahora entonces aumentamos una cosita más. No solamente es mi palabra, no solamente es la tonalidad de mi voz, no solamente es el acto que estoy realizando, no solamente es mi rostro animado, porque mi rostro puedo manifestar una sonrisa, pero también puedo manifestar un coraje, pero también habla de miradas, hermanos, miradas. ¿Cómo miramos, hermanos? ¿Cómo miro? Esto también es parte del comportamiento cortés. Manifestad un espíritu bondadoso y tolerante. La atmósfera así creada será para los niños, y escucha aquí, hermanos, porque este es un texto que habla de la relación de mi comportamiento, de mis actitudes con mi salud física. Ahora dice, manifestad un espíritu bondadoso y tolerante. La atmósfera así creada será para los niños y lo que son el aire y el sol para el mundo vegetal, y favorecerá la salud y el vigor de la mente y del cuerpo. ¿Qué cosa es lo que va a favorecer, hermanos, la salud y el vigor de la mente y del cuerpo? Dice, manifiesta un espíritu de bondad y de tolerancia, y eso va a favorecer la salud y el vigor mental en sí de todo el organismo. Bueno, mantenga eso en mente. ¿Qué más implicaciones tiene mi conducta cortés? Este es un texto, hermanos, que la primera vez que yo lo leí me hizo reflexionar mucho. Este texto que vamos a leer se encuentra en el libro Obreros Evangélicos, página 202. Tiene otra implicación con mi cortesía cristiana. Escucha aquí. Y el subtítulo dice, la importancia de un apretón de manos. Mucho depende de la manera en que tratéis a aquellos a quienes visitáis. Al saludar a una persona, podéis estrecharle la mano de tal manera que ganéis su confianza enseguida, o de una manera tan fría que ella piense que os es indiferente. ¿Hasta dónde abarca mi amabilidad? ¿Hasta dónde abarca mi cortesía cristiana? Bueno, se manifiesta también en la forma que usted saluda a las demás personas. No solamente es la forma, hermanos, de decir buenos días con permiso. La manera como usted saluda a una persona dice mucho de nuestra cortesía cristiana. El libro de Obreros Evangélicos, hermanos, dice que con un saludo que usted haga, si da un apretón de manos, en ese mismo momento, con ese apretón de manos, usted pudo haber ganado la confianza enseguida, dice el espíritu de profecía. Hermanos, con un apretón de manos, usted puede ganarse la confianza enseguida de una persona, pero con su manera de saludar.
también puede manifestar la frialdad y perder por completo a esa persona. ¿Qué le parece? Entonces, ¿hasta dónde tiene implicaciones mi conducta cristiana, hermanos, y mi amabilidad? Hasta una manera de saludar correcta. ¿Qué más? Salimos del hogar, entonces, salimos de mis movimientos faciales, boca, ojos, manos, mi conducta, en fin, palabras, el sonido de mi voz. Vamos a pasar a otro punto que también tiene implicaciones con la bondad y la amabilidad, que tiene que ver con el cuidado de los enfermos. Ministerio de la Bondad, página 117 o 153, dice, y este es un consejo, hermanos, que se da específicamente para las mujeres. Este consejo que se da es específicamente para las mujeres. Por algo Dios dejó este consejo, hermanos, hermanas, específicamente para nosotras, y si estamos en un asunto de debilidad física, estamos atravesando alguna enfermedad física, escuche el consejo de Dios. La inacción y una ociosidad enfermiza están debilitando las fuerzas vitales de las mujeres. ¿Qué cosa es lo que está debilitando, hermanos? No es el trabajo. Dice, lo que está debilitándonos es la inacción y la ociosidad enfermiza, dice. Eso es lo que está quitando fuerza vital específicamente de nosotras mujeres. Hay aquellas, dice, mujeres que pasan horas de tiempo precioso en cama. ¿Qué le parece? Lo que no las bendice con un aumento de fuerza o de aliviar a otros de sus cargas, sino que trae sobre ellas debilidad y las arraiga en sus malos hábitos. ¿Qué le parece? ¿Por qué estamos debilitadas, mujeres? Dice, porque a muchas, dice, hay muchas, perdón, que estamos pasando horas de tiempo precioso en la cama. Es decir, que estamos durmiendo de más. Por eso hay un llamado aquí a la inacción y la ociosidad. Y eso, dice el Espíritu de Profecía, es lo que está quitando nuestras fuerzas vitales en lugar de estar aliviando a otros de sus cargas. Hay suficiente que hacer en este nuestro atareado mundo. Hay muchos en la gran familia de Dios que necesitan simpatía y ayuda. Si nuestra propia obra no demanda nuestro tiempo, dice, hay enfermos que visitar, hay pobres que ser animados y pobres que hay que ayudarlos. Hermanos, hay mucho trabajo que realizar, hay mucha obra que realizar. Pero me agrada porque Dios considera que cuando hay trabajo, hermanos, dice aquí, si su propia obra no demanda nuestro tiempo, es bastante considerado. Hay mucho en relación a esto, yo no voy a mencionar todo, pero si usted tiene interés puede leer Ministerio de la Bondad, porque da consejos a aquellas mujeres que están trabajando y que no tienen oportunidad de realizarlo en su actividad laboral de semana. Es tan considerado Dios con nosotros, hermanos, y tan cuidadoso, que si una persona está trabajando, dice, ahí viene por el otro lado otro consejo, dedique los días feriados para hacer la obra. Bastante importante, interesante. Pero si no estamos trabajando y estamos en inacción y ociosidad, dice, vaya a visitar enfermos porque hay mucha obra que realizar. Hay pobres que tienen que ser animados y hay pobres que necesitan de nuestra ayuda. Ahora escucha este pensamiento de Mensajes Selectos, tomo 2, página 342. Hay aquí un énfasis en la visitación a los enfermos, pero también hay una relación entre el enfermo y el asunto de la amabilidad. Escucha aquí. El aire fresco, el sol, la alegría fuera y dentro de la institución, palabras agradables, actos bondadosos, escucha aquí, hermanos, estos son los remedios que necesitan los enfermos. ¿Sí escuchamos bien? Remedio de Dios que necesita un enfermo es aire, es sol, es alegría, pero a la par del sol y del aire y la alegría, también lo que necesita como remedio ese enfermo son las palabras agradables y los actos bondadosos. De allí, hermanos, que nuevamente tenemos que recalcar el asunto.
Mi salud no solamente depende de lo que como, es una base fundamental, lo necesito, no estamos diciendo que no. Se necesita hacer una reforma alimenticia, sí la necesitamos, andamos mal en nuestra alimentación. Pero mi salud no solamente depende de lo que como, también depende de escuchar palabras agradables o de impartir palabras agradables. También mi salud depende de recibir actos de bondad y de yo realizar esos actos de bondad. Porque el espíritu de profecía, que es la palabra de Dios, dice que estos son los remedios que necesitan los enfermos. Por lo tanto, el consejo que da Dios es: enseñe, por favor, a las enfermeras y a los pacientes el valor de esos recursos útiles para poder restaurar la salud. Y por eso estamos así en esta situación, hermanas. Porque hay que enseñar, dice aquí, a las enfermeras, pero también hay que enseñar al paciente. Hermanos, cada vez que recibimos un paciente, dentro de la oportunidad que Dios nos ha dado, desde luego que hablamos de su alimentación, pero también hablamos con los pacientes de que el ambiente donde está viviendo es parte del tratamiento para que pueda recuperar su salud. Si hay problemas, recuerden, hermanos, que aquí nos toca a nosotros presentar un mensaje correcto, porque esto es lo que está haciendo la preparación para la segunda venida del Señor. ¿Qué es lo que le decimos a ese paciente? Haga arreglos, haga cambios en su alimentación, porque lo necesita, pero también que haya armonía. Si hay problemas en el hogar, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con la hija, con el vecino, en el círculo laboral, en el trabajo, en la iglesia, haga los arreglos correspondientes, porque su salud también depende de eso. Hermanos, y estamos poniendo en armonía. Al ponerse esa persona en armonía con sus prójimos, también está entrando en armonía con Dios. Esto es algo maravilloso. Por eso dice aquí, por favor, enséñale también a los pacientes que el valor de esos recursos útiles, los que se mencionaron más arriba, van a servir para poder restaurar la salud de la persona. Bueno, entonces ya hablamos también que parte de la amabilidad tiene que ver con la atención a los enfermos, pero nuestra amabilidad no solamente abarca hasta allí. Tenemos que ir un poquito más a profundidad y ahora nos toca hablar un poquito sobre la indigencia del alma, sobre nuestra bondad y amabilidad con el que hierra. Estamos hablando de aquellos que están enfermos del espíritu, no enfermos físicos, que necesitan una visitación, que necesitan nuestras palabras bondadosas, sino aquí está hablando el espíritu de profecía. Vamos a dar lectura a Palabras de Vida del Gran Maestro, página 319, de enfermos espirituales, enfermos que han errado. Ahora, el pecado, dice Palabras de Vida del Gran Maestro, es el mayor de todos los males y nos incumbe, dice, compadecernos del pecador y ayudarlo. Pero no todos, escucha aquí, hermanos, no todos pueden ser alcanzados de la misma manera. Hay muchos que van a ocultar el hambre de su alma. Les ayudaría grandemente, dice, una palabra tierna o un recuerdo bondadoso. Hermanos, estas personas que han errado, que han caído en el pecado, dice, ¿cuánto les ayudaría el poder recordar que alguien hizo algo bueno por ellos? Escuchar, dice, una palabra tierna. Hay otros que están en la mayor necesidad y sin embargo no lo saben. Esto es terrible. Hay una necesidad espiritual y del alma, pero esa persona no lo sabe. No se percatan, dice aquí, de su terrible indigencia del alma. La indigencia, el diccionario lo define como falta de los mínimos recursos, es decir, no se percatan de que están tan pobres espiritualmente. Hay multitudes, dice, que están hundidos en el pecado, que han perdido el sentido de las realidades eternas, que han perdido la semejanza con Dios y apenas, dice, saben si tienen almas que salvar o no. Están perdidos. No tienen fe en Dios ni tienen confianza en el hombre. Pero escuche, hermanos, ¿cómo van a ser alcanzadas? Muchas de esas personas pueden ser alcanzadas únicamente, dice, por actos de bondad
desinteresada. ¿Qué le parece? Hermoso pensamiento, hermoso pensamiento. No van a ser alcanzados de otra manera, hermanos, más que a través de los actos de bondad y actos de amabilidad de manera desinteresada. Hermoso pensamiento. Ahora, hay muchos que yerran y que se sienten y que están sintiendo su vergüenza e insensatez. Estos sí saben, los otros no sabían. No saben de su condición, no saben de su necesidad, no saben si tienen que hay un alma que salvar o un alma que perder, ellos no saben, pero estos de este grupo de Palabras de Vida del Gran Maestro, 319, párrafo 2 ahora, dice que hay muchos que yerran y que estos sí sienten su vergüenza y sienten la insensatez, miran sus faltas y errores hasta ser arrasados casi a la desesperación. No debemos descuidar a estas almas. Cuando uno tiene que nadar contra la corriente, hermanos, toda la fuerza, dice el Espíritu de Profecía, lo va a rechazar. Y ahora, ¿qué el consejo es el que nos da Dios? Dice, por favor, extiéndale una mano auxiliadora, así como se extendió la mano del hermano mayor hacia Pedro cuando se estaba hundiendo. Diríjasele palabras llenas de esperanza, palabras que establezcan la confianza y despierten en ellos el amor. ¿Por qué? Porque conocen que han fallado, porque tienen vergüenza, porque se sienten insensatos, porque están mirando sus faltas, porque están viendo sus errores, porque están desesperados. Hermanos, y si los tratamos con frialdad, entonces, dice aquí, extiéndale su mano, así como el hermano mayor extendió a Pedro la mano cuando se estaba hundiendo, y dale palabras de esperanza. Tu hermano, dice palabras de vida, tu hermano enfermo de espíritu te necesita, como tú mismo necesitaste el amor de un hermano. Hermanos, este pensamiento es precioso. Necesita, dice, la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Por eso, hermanos, esta es una experiencia de vida diaria. Si usted y yo no sentimos nuestra indignación delante de Dios, entonces tampoco va a poder tenderle la mano a alguien que ha caído, a alguien que ha fallado. Pero cuando nosotros hemos pasado por eso, hermanos, y hemos sentido la mano de Dios o la ayuda de otras personas, entonces vamos a poder ayudar a otros. Y lo otro, hermanos, que tiene que abarcar también, que abarca el asunto de la amabilidad, que lo vimos cuando estuvimos hablando de los beneficios físicos, pero que aquí lo volvemos a encontrar, es que tiene que ver hasta con el cuidado de los animales. Sí, nuestra amabilidad y nuestra cortesía cristiana abarca también a los animalitos que Dios ha creado. Ministerio de la Bondad, página 51, párrafo 2, dice, al paso que la ley de Dios requiere supremo amor a Dios y desinteresado amor para nuestros semejantes, mire, incluyó a Dios primero, semejantes prójimos, segundo, sus requerimientos más abarcantes, dice, también atañen a los animales, que no pueden expresar con palabras sus necesidades y sufrimientos. ¿Qué le parece, hermanos? Esa ley que estamos hablando, la ley de los 10 mandamientos, dice aquí el Espíritu de Profecía, que requiere supremo amor a Dios. Eso ya lo sabemos porque lo hemos leído en Mateo, y fue el inicio. En Mateo leímos que es mi amor a Dios, y también dice un desinteresado amor para nuestros semejantes. Es el segundo grande mandamiento. Pero sus requerimientos, hermanos, de la ley es más abarcante, que también incluye a los animales. ¿Por qué? Porque ellos no hablan, no pueden expresar qué necesitan, qué sienten, qué necesidad tienen. Y entonces sigue diciendo el Ministerio de la Bondad, no verás el asno de tu hermano o su buey caídos en el camino y te esconderás de ellos. Con él has de procurar levantarlos. Sigue diciendo el Espíritu de Profecía, el que ama a Dios no solamente amará a sus prójimos, sino que mirará con tierna compasión a las criaturas que Dios ha hecho.
¿Qué le parece? ¿No es maravilloso esto? Entonces, cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, Él lo dirige para que alivie a toda criatura que sufre. Hermanos, cuando hablamos entonces del asunto de la amabilidad, entonces podemos comprender ahora que va mucho más allá que solamente decir buenos días y con permiso, ¿verdad? Es muy amplio. La bondad, hermanos, es la llave de un evangelismo más amplio. Si quisiéramos, dice el libro Ministerio de la Bondad, página 92 o 70, si quisiéramos humillarnos ante Dios, si quisiéramos ser amables, si quisiéramos ser corteses y compasivos, se producirían 100 conversiones a la verdad allí donde se produce una, nada más ahora. ¿Qué le parece el pensamiento? Si quisiéramos, hermano, ser amables. Donde hay una conversión ahora, habrían 100 si nuestra conducta cambiase, porque la bondad es la llave de un evangelismo más amplio. Y aquí, hermanos, tenemos que recalcar una vez más, porque está hablando de la bondad, de los actos de amabilidad, como llave de un evangelismo más amplio. Y no se olvide, y aquí es donde recalcamos, que la obra médica misionera o la reforma pro salud es el brazo derecho del ministerio evangélico. Por eso, hermanos, no hay desarmonía aquí en este asunto. El asunto de la reforma pro salud va mucho más allá que ejercitarme diariamente, que tomar agua diariamente, que tener horas de descanso diariamente. Tiene que ver con mi conducta de amabilidad, de cortesía y de bondad. Ahora, de nuestra fidelidad en esta obra, hermanos, no solo depende el bienestar de otros, sino también nuestro propio destino eterno. Porque estamos hablando de evangelismo que tiene que ver con actos, pero no solamente dice el Espíritu de Profecía, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 320. Si yo soy fiel en esta obra, lo que yo estoy obrando no solamente es para el bienestar de otros, dice, sino también para mi propio destino eterno. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermanos? Ahora, cooperando con los seres celestiales en su obra en la tierra, hay este pensamiento es precioso. Cooperando con los seres celestiales en su obra en la tierra, nos estamos preparando para su compañía en el cielo. Esto es maravilloso. Los espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salud, los ángeles del cielo, darán la bienvenida a aquel que en la tierra vivió para ser servido, no para ser servido, sino para servir. En esta compañía bienaventurada aprenderemos para nuestro gozo eterno todo lo que encierra la pregunta, hermanos, ¿quién es mi prójimo? Ahora, estos ángeles, recuerda que la amabilidad comenzaba en casa y que cuando no se practica la amabilidad, ni Jesús ni los ángeles quedan en nuestro hogar, sino ellos se van. Pero cuando una persona comienza a practicar los actos de bondad y de amabilidad, entonces los ángeles, dice, vienen a ser esos espíritus administradores que fueron enviados en favor de aquellos que van a ser herederos. Esos mismos ángeles que estuvieron ministrando con esa persona que fue servicial, amable, bondadosa y cortés, son los que le darán la bienvenida, hermanos, allá en el reino de los cielos. El pensamiento es precioso, es precioso. Por lo tanto, ya casi estamos por terminar. Vamos a ir a las reflexiones a través del espíritu de profecía. Y dice el libro, seguimos aquí en Ministerio de la Bondad, es el capítulo, parte 2 del capítulo, el plan de Dios para su iglesia. También lo puede conseguir este pensamiento en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 35 y 36. Se hace el énfasis aquí o el consejo. Por favor, leed Isaías capítulo 58. Dice, vosotros que pretendéis ser hijos de la luz. Ahora, tenéis temor, voy a saltarme un poquito, donde dice, me ha sido mostrada la razón por la cual el pueblo de Dios no está más espiritualmente dispuesto y no tiene una fe más abundante. Ello se debe a que está apretadamente estrechado por el egoísmo. Primero el consejo es,
Por favor, vayamos y estudiemos Isaías capítulo 58, todos aquellos que pretendemos ser hijos de la luz. Mire en qué palabras nos los pone aquí. Y después de eso nos explica, ¿sabe por qué? Dice, no somos más espiritualmente, y ¿sabe por qué no tenemos fe? Es porque el pueblo de Dios, dice, está apretadamente, hermanos, estrechado por el egoísmo. El profeta, dice, está hablando, está citando al profeta Isaías, capítulo 58. El profeta, dice, está hablando a los observadores del sábado. Hermano, este mensaje es directo para nosotros. Isaías capítulo 58 es un mensaje directo para el pueblo de Dios, el que observa los mandamientos de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Este no es un mensaje para el mundo, este es un mensaje para nosotros. El profeta, dice, está hablando a los observadores del sábado, no a los pecadores, no a los incrédulos, sino a aquellos que tienen la gran pretensión de santidad. Hermanos, eso somos nosotros. Y vea este pensamiento, porque es muy duro, hermanos, este pensamiento es muy duro. No son las muchas reuniones lo que Dios acepta, no son las numerosas oraciones, sino el bien hacer lo correcto a su debido tiempo. ¿Qué le parece? Entonces Dios no ama tantas reuniones y tantas oraciones, dice, no es eso lo que Dios acepta. Lo que Dios acepta es el bien hacer lo correcto y a su debido tiempo. Hermanos, estamos ya por terminar y necesitamos hacer algunas reflexiones aquí. Nada, dice el Ministerio de la Bondad, Hogar Cristiano, página 387, párrafo 1, dice que nada va a expiar la falta de cortesía. Aquellos que profesan seguir a Cristo y son al mismo tiempo, escuche aquí, rudos, carentes de bondad y descortesía en sus palabras y en su conducta, dice, ellos no han aprendido de Cristo, hermanos. Una persona que es ruda, que es tosca, que es brusca, que es falto de bondad, que es descortés, que su palabra y su conducta, dice, manifiesta que no ha aprendido nada de Cristo. ¿Qué le parece? Un hombre brusco, intolerante y criticón no es cristiano, porque ser cristiano es ser semejante a Cristo. ¿Qué le parece? La conducta de algunos que profesan ser cristianos carece tanto de bondad y de cortesía que se habla mal aún de lo bueno que tengan. Hermano, esto es terrible. Usted mira una persona, tiene características muy buenas, tiene cualidades buenas, pero la falta de bondad y la falta de cortesía derrumba todo aquello, derrumba. El cristiano, dice, ha de manifestar simpatía y al mismo tiempo que es veraz, compasivo y cortés, debe ser también íntegro y sincero. Y Ministerio de la Bondad, página 42, este pensamiento, hermano, es pensamiento duro. Fíjese lo que dice el pensamiento. Las oraciones, las exhortaciones y el discurso son frutos baratos que con frecuencia están juntos. Para mí este es un pensamiento muy, muy fuerte, muy duro, porque oramos, porque pasamos exhortándonos, porque pasamos haciendo discursos, pero ¿sabe cómo le llama Dios a todo eso? Le llama fruto barato. Y generalmente cuando hay oración, hay exhortación y hay discurso, y dice, con frecuencia están juntos. Fruto barato le llama Dios, pero los frutos que se manifiestan en buenas obras, cuidando a los necesitados, cuidando a los huérfanos, cuidando a las viudas, son frutos genuinos y crecen naturalmente en un buen árbol. ¿Qué les parece, hermano? No quiere decir que no oremos, no vamos a malinterpretar todo eso. No quiere decir que no nos exhortemos, pero el asunto es de que no podemos pasar orando todo el día y no podemos pasar exhortándonos siempre. Se necesita acción, es lo que está diciendo el Espíritu de Profecía. Necesitamos movernos para la acción, cuidar al que está sufriendo, cuidar al necesitado, al huérfano, a la viuda. Ese es fruto genuino, al otro le llama fruto barato. Hermanos, terminamos aquí porque después de haber hablado de todo eso, ¿cómo podemos cambiar? Si soy brusco o brusca, si soy tosco, si no he manifestado la cortesía, la generosidad y la amabilidad,
si tengo esas características, ¿cómo cambiar? Con eso vamos a finalizar. ¿Cómo cambiar? Escuche, porque la respuesta no la tengo yo, está escrita aquí. Dice el Espíritu de Profecía que la gracia de Cristo cambia al hombre en su totalidad. Porque primera de Pedro 1:15 y 16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, en toda vuestra manera de vivir implica más que plato y vaso. Implica más que plato y vaso. La gracia de Cristo cambia al hombre entero, refinando al que es áspero. Usted o yo somos ásperos. Bueno, dice, la gracia de Cristo va a refinar a aquellos que somos ásperos, haciendo amable al que es duro. Usted y yo somos duros, hermanos, en nuestra forma de tratar a los demás, pues la gracia de Cristo nos puede hacer amables. Y generoso al egoísta. Usted y yo somos egoístas, pues Dios nos puede, por su gracia, hacer a que nosotros seamos generosos. Domina el temperamento y la voz. Cambia la expresión del rostro. Hermanos, en este pensamiento de Mensajes Selectos, tomo 3, página 273, se habla de esas características que hemos venido hablando, de todo lo que implica la amabilidad. Hablamos del comportamiento, hablamos del rostro, del ceño fruncido, de mi rostro con sonrisa o sin sonrisa, de mis actos, de mi apretón de manos. Hermanos, del tono de la voz. Dice, ¿cómo podemos cambiar? Pues la gracia de Cristo, hermanos, puede cambiar al hombre entero. Refina al áspero, hace amable al que es duro, generoso al egoísta, domina el temperamento, domina la voz, cambia la expresión del rostro. Su obra, dice, se ve en la cortesía y la tierna consideración manifestadas por el hermano hacia el hermano, en palabras bondadosas, en palabras animadoras, en acciones abnegadas. Oh, dice, Cristo es honrado, hermanos, por la perfección del carácter. Mientras se acrecientan estos cambios, mientras Dios comienza a transformar nuestra vida, los ángeles, mira aquí, hermanos, cuando en un hogar no se manifiesta Jesús, los ángeles se retiran. Pero ¿qué sucede cuando el hombre comienza a cambiar? Los ángeles, dice Mensajes Selectos, tomo 3, página 273, los ángeles irrumpen en alegre canto. Y Dios y Cristo, hermanos, aquí está toda la hueste celestial, el Padre, el Hijo, los ángeles, se regocijan, dice, sobre las almas amoldadas a su divina semejanza. Esto es maravilloso. Hermanos, tenemos un máximo ejemplo, y era Jesús. Es Jesús. Él era amable, dice aquí el libro Ministerio Médico, página 63. Era amable con todos y era asequible. Anduvo de casa en casa curando enfermos, alimentando hambrientos, animando al que se quejaba, alentando a los afligidos, atendía a los pequeñuelos, atendía a las madres cansadas, fue siervo de todos, hermanos. Y dice el Ministerio Médico, Cristo fue cortés aún con los que le estaban persiguiendo, porque cuando hablamos de ejemplo, hermanos, Él es nuestro máximo ejemplo. Eso dice Mensajes Selectos, tomo 3, 270. Él es nuestro ejemplo en paciencia, en bondad. Era invariablemente bondadoso y cortés. Su vida, dice, era una perfecta ilustración de la verdadera cortesía. ¿Qué le parece? Siempre tenía una mirada bondadosa, siempre tenía una palabra de aliento para el necesitado y para el oprimido. Hermanos, esto es maravilloso. Teníamos que terminar con el ejemplo máximo que es Cristo Jesús, pero ahora estamos finalizando con este texto. Ministerio de la Bondad, página 39. Queremos terminar con este pensamiento porque este pensamiento marca el tiempo que nosotros estamos viviendo en relación con este principio de la amabilidad. Lo que viene a constituir una prueba, hermanos, una prueba de Dios de nuestra religión en el tiempo que estamos viviendo. Nos estamos preparando para una prueba final. Sin embargo, Ministerio de la Bondad plantea, hermanos, una prueba que está colocando Dios, una prueba de nuestra verdadera religión. Escucha aquí lo que dice Ministerio de la Bondad, página 39, y con esto vamos a culminar para que quede a manera de reflexión en nuestra mente. Se me han mostrado
algunas cosas referentes a nuestro deber para los desvalidos que siento que es mi deber escribir ahora. Así comenzó esta nota la mensajera del Señor en el libro Ministerio de la Bondad. Dice, se me ha presentado una obra que hay que realizar, que es mi deber, dijo ella, escribirlas ahora mismo. Las tengo que escribir ahora, porque es mi deber. Y esto constituye una prueba. Vi, porque era una visión, vi que en la providencia de Dios han sido colocados en estrecha relación cristiana con su iglesia viudas, huérfanos, ciegos, mudos, cojos y personas afligidas de varias maneras. ¿Y para qué lo hizo Dios así? Hermanos, escucha aquí. Es para probar a su pueblo y desarrollar su verdadero carácter. Hermano, no se olvide, por favor, que esta es una temática que está relacionada con la reforma en pro de la salud. Y la reforma pro salud es el brazo derecho del último mensaje de misericordia, y la reforma pro salud es la que hace la preparación para el pueblo de Dios para su segunda venida. Es la que purifica al pueblo de Dios porque tiene que ver con todos los aspectos de su vida diaria, hermanos, y porque nuestros hábitos están formando nuestro carácter. Ahora, fíjese, vamos a volver a leerlo, Ministerio de la Bondad, con todo esto que acabamos de mencionar. Dios ha colocado, hermanos, porque es por la providencia de Dios que se ha hecho esto. Toda esa necesidad que estamos viendo ahora de enfermos, de necesitados, de personas que están sufriendo, es por la providencia de Dios, hermano. Y usted podría decir, pero ¿cómo es que Dios deja que sufra tanta gente? No, dice aquí que es en la providencia de Dios que fueron colocados. Es porque nos ama a usted y a mí. Dice aquí, es para probar a su pueblo y que se desarrolle su verdadero carácter. ¿Qué le parece? Los ángeles de Dios vigilan para ver cómo tratamos a estas personas que necesitan nuestra simpatía, amor y benevolencia desinteresada. Y dice, esta es la forma en que Dios prueba nuestro carácter. Hermanos, nosotros estamos esperando una prueba, ¿no? La ley dominical. Pero hoy por hoy, hermanos, Dios está probando nuestro carácter. La última prueba, hermanos, no es el momento para tomar la decisión si le sirvo a Dios o no le sirvo. Hoy, con todos nuestros actos que estamos realizando en nuestra vida diaria, dice el Espíritu de Profecía, nos estamos delineando ya para qué lado de la contienda yo me voy a encontrar. La prueba, hermanos, la estamos teniendo ahorita. Pero Dios está probando, nos dice aquí, está probando nuestro carácter para ver si vamos a mantenernos leales a Dios o no, a través de actos sencillos con nuestros prójimos. ¿Qué le parece? Esta es la forma, dice el Ministerio de la Bondad, en que Dios prueba nuestro carácter. Si tenemos la verdadera religión de la Biblia, sentiremos que es un deber de amor, bondad e interés el que hemos de cumplir para Cristo en favor de sus hermanos. Y no podemos hacer nada menos que mostrar nuestra gratitud por su incomparable amor manifestado hacia nosotros mientras éramos pecadores indignos de su gracia, revelando un profundo interés y un amor abnegado por aquellos que son nuestros hermanos y que son menos afortunados que nosotros. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque esta es una obra que necesitamos realizar y que de paso en el libro Mensajes a Loma Linda, este es otro pensamiento que ya hemos compartido también con ustedes. Este pensamiento dice que mientras nos preparamos para la última prueba, la prueba final, que tiene que ver con la observancia de los mandamientos de Dios y nuestra fidelidad al cuarto mandamiento en especial, dice esa prueba viene en conexión con la verdadera obra médica misionera. ¿Y qué es la verdadera obra médica misionera si no son nuestros actos de bondad y misericordia con todos nuestros prójimos? Hermanos, que el Señor nos ayude a hacer las preparaciones correspondientes para poder agradar a Dios en todo lo que hagamos. Oramos y de esa manera concluimos la temática de esta hora. Querido y bondadoso Padre eterno, cuánto te agradecemos, Señor, de que hayas hecho una providencia para tu pueblo de Dios,
para tu pueblo, para que podamos estar haciendo las preparaciones correspondientes en relación a nuestro carácter. Nuestro carácter, dice tu palabra, comienza a través de nuestros pensamientos, y ese pensamiento que estamos teniendo en nuestra mente, tarde o temprano se ejecutará a través de un acto. Ese acto que se ha repetido frecuentemente formará un hábito, y nuestros hábitos estarán conformando y confirmando nuestro carácter. Señor, ayúdanos para que todos nuestros actos puedan ser regidos por esa ley que tú has establecido. Y si en el pasado hemos sido descuidados o negligentes, danos la sabiduría necesaria, danos la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos comprender en qué estamos fallando y ponernos a cuentas contigo mientras todavía tenemos oportunidad de ello. Te damos gracias por tu bondad y tu misericordia y lo suplicamos todo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Adelante, hermanita.